nuestro sistema genital, dentro de las generalidades de nuestro sistema genital femenino, tenemos que vamos a encontrar que está conformado por un grupo de órganos que están a nivel interno y otros que van a estar ubicados a nivel externo. Entonces, dentro de los órganos genitales femeninos internos vamos a encontrar tres: los ovarios, las trompas uterinas o también llamadas trompas de falopio y el útero. Sin embargo, la literatura también nos habla de que la vagina tiene un componente interno y un componente externo, pero se lo ha dejado dentro de los órganos genitales internos porque la mayor parte de ella está dentro de la, de la cavidad pélvica como tal, entonces se ha considerado como un órgano genital femenino interno. ¿Listo? Y los órganos genitales femeninos externos van a estar conformados por la vulva y todos los órganos anexos que vamos a encontrar a ese nivel, como serían los labios mayores, los labios menores y el clítoris, ¿sí? Que hablaremos de ellos pues más adelante. Entonces, aquí tenemos nuestro sistema reproductor femenino. Entonces, la superficie interna, miren, tenemos los ovarios. Entonces, ubicamos aquí, esto es el recto, ¿sí? Esta es la parte del recto, esta es el área posterior, la región glútea aquí. Esta es la parte anterior. Aquí tenemos nuestro ovario. Mire aquí nuestras trompas uterinas o trompas de falopio, también llamadas. Aquí tenemos nuestro útero. Y todo esto es nuestra vagina. Una parte externa de la vagina que estaría representada pues por el himen, pero la mayor superficie de la vagina es interna. Aquí. Por delante y debajo del útero encontramos la vejiga, mire, la uretra y todo esto que correspondería a la superficie externa de la vulva. Bueno, empezamos hablando del ovario. Entonces, los ovarios son pues estructuras pares, tenemos un ovario derecho y un ovario izquierdo. Tiene una forma ovoide, entonces es un tantico ovalado, mírelo aquí el ovario, es una forma ovoidea, mírela. ¿Sí? Tiene y funciona como una glándula sexual femenina, entonces va a secretar glándulas endocrinas, estrógeno y progesterona, por el efecto, usted ya sabe, del eje hipotálamo-hipófisis, ¿sí? Entonces va a terminar secretando estrógeno y progesterona, pero también se encarga de la reproducción, ¿sí? Necesaria pues para que exista la fecundación. Entonces, como aprendimos en embriología, va a existir el ovocito primario, los ovocitos secundarios que van a madurar y durante la ovulación termina la segunda meiosis, ¿no es cierto?, para hacer que pueda ser fecundado si entra en contacto con el espermatozoide. Este ovario va a estar ubicado en la cavidad peritoneal, entonces eso es, pero está sobre la pared de la pelvis menor en la fosa ovárica. Entonces, la pelvis mayor, acuérdense que tenemos una pelvis mayor, una pelvis menor, estos van a estar ubicados hacia la pared de la pelvis menor, ocupando un espacio que se conoce como fosa ovárica. Estas dimensiones, como les hablaba yo en el riñón, sí cobran importancia dentro de los pacientes y adultos, porque nos ayudan a determinar si esos tamaños están acordes o no están acordes a la edad de la persona. Entonces también los ovarios dice que miden más o menos 2.5 a 4.5 centímetros de largo por 0.5 a 1 centímetro de ancho y que son de color blanco rosado. ¿Sí? Entonces estas características son importantes. ¿Por qué? Porque si hay ovarios muy pequeños, quizá esa sea una condición clínica para que no produzcan los ovocitos necesarios por falta de estímulo estrogénico y de progesterona, estímulo hormonal, digamos de alguna manera, y eso impida que exista fecundación o que el tamaño sea mayor del que normalmente estamos determinando y eso nos habla de la presencia de quistes o de masas pues dependientes de ovario que puedan estar generando también afecciones en la reproducción o ya afecciones pues a otro nivel si estamos hablando de tumores en sus características de benignidad o de malignidad, ¿listo? Entonces esos tamaños, así como el del riñón cuando hablábamos del sistema urinario, cobran importancia.
En la parte, pues, de liberación, entonces acuérdense que teníamos un folículo primario, que ese folículo primario se iba transformando en folículo secundario y que ese folículo terminaba, pues, de madurar cuando se liberaba ese ovocito y salía, pues, hacia las trompas en busca de un espermatozoide para ser fecundado, si es que se daba, pues, o se buscaba el proceso de fecundación. Pero si no, pues no pasaba absolutamente nada. ¿Listo? Ese esa capa folicular que estaba cubriendo nuestro bocito finalmente se degradaba y formaba el cuerpo lúteo, el cuerpo amarillo, que tenía progesterona y que esa progesterona iba a sobrellevar o iba a permitir que si había un producto se pudiera solventar, digamos, de progesterona en algún momento durante su implantación. Entonces, eso es lo que pasa pues internamente, digamos, como el ovocito sale, se libera durante la ovulación, habíamos dicho que más o menos ocurría hacia el día 14, y pues si se buscaba fecundarse, se iban a encontrar en las trompas, como lo vamos a ver más adelante, si no, pues simplemente se degradaba, se perdía, no se implantaba en el endometrio y finalmente pues 14 días después ocurría su ciclo menstrual normal. Y si no, pues ya íbamos a encontrar la ausencia o del ciclo menstrual o amenorrea como tal al siguiente ciclo. Anatómicamente, entonces, el ovario se caracteriza porque va a tener dos caras, ¿sí? Dos bordes y dos extremidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tiene dos caras, estamos haciendo referencia a que va a tener una cara medial, que va a estar ubicado hacia el interior de la pelvis, una cara lateral, que va a estar apoyada hacia la pared lateral de la pelvis menor, dos bordes, un borde libre, que va a estar posterior, y un libre anterior, que es el mesovárico, que lo va a estar fijando. Dos extremidades, una extremidad superior, también denominada tubárica, que está en relación con el infundíbulo tubárico, que ahorita vamos a aprender cuál es, y un extremo inferior o uterino que está en relación con el útero. Entonces miren aquí, vamos a tener el polo superior, miren aquí, que está en relación con este, que es el infundíbulo de las trompas, un polo inferior, miren lo que está en relación con el útero, un borde libre, mire, que es posterior, un borde libre posterior, un borde anterior mesovárico, una cara pues medial que estaría por delante de esto apoyada sobre dijimos, hacia el interior de la pelvis, estaría aquí, y esto que sería pues su cara lateral que está apoyada sobre la pared lateral de la pelvis. ¿Listo? Entonces así que es como quedaríamos, esto sería una cara medial, esto sería una cara lateral, esto sería el borde anterior, este sería el borde posterior, este sería el polo inferior o uterino, perdón, y este sería el polo superior o tubárico. Va a estar ubicado a nivel de la pelvis, a la cavidad pélvica, en dirección oblicua, va de lateral a medial, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo que se conoce como túnica albuginea, ¿sí? Lo está protegiendo. Va a presentar en su estructura el ovario una superficie externa que se ha denominado corteza. Esta corteza es la que contiene el folículo en los diversos estadios de la maduración, que es lo que estábamos viendo en la gráfica, y una superficie interna que se conoce como médula, que va a contener los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios que se van a encargar de nutrir las células pues, presentes a nivel de este ovario. ¿Listo? Entonces miren aquí por posición anatómica, entonces nos ubicamos aquí, este es el sacro, entonces el coxal, miren aquí la sínfisis púbica aquí adelante, ¿listo? Entonces el ligamento suprapúbico, el interpúbico, el infrapúbico, miren aquí el agujero obturador con la membrana obturatriz, el ligamento inguinal, y tenemos la vejiga, miren cómo llegan los uréteres, este es el piso de la cavidad pélvica, entonces miren aquí el útero,
Miren aquí las trompas y miren los ovarios van hacia atrás. Miren. ¿Listo? Pero miren de color azulito tenemos nuestros ovarios que están hacia atrás y ocupando pues la fosa pélvica de la pelvis menor. Entonces miren aquí lo que hablábamos, una superficie interna que es la médula, una superficie externa que es la corteza, mire que contiene el folículo en sus diferentes pues estadios, mírenlos aquí, un ilium, que es como el centro que lo fija. ¿Qué equipos estarían en la médula? Contiene, entonces miren aquí lo dice, el paquete o las estructuras vasculonerviosas, incluidos los linfáticos, y la corteza que contiene los folículos en sus diferentes estadios. El ovario pues debe estar suspendido, ¿sí? Y debe estar fijo de alguna manera a través de estructuras que unen el ovario hacia la pared lateral de la pelvis, uno, y dos, van a unir el ovario a otros órganos genitales internos para darle fijeza. ¿Cuáles serían? Útero y ovario. Útero y trompas, perdón. ¿Listo? Sin embargo, estos medios de fijación le van a permitir al ovario tener cierto grado de movilidad. ¿Listo? O sea, le van a permitir que durante el embarazo y durante la ovulación puedan tener cierto grado de desplazamiento. ¿Listo? Y obviamente si se embaraza a medida que la gestación aumenta de edad gestacional y el producto aumenta de tamaño, puedan ascender acompañando al útero y evitando así pues colapsos, digámoslos, ovulares y daño de la estructura. Entonces, uno de los ligamentos que se encargan de tenerle y de darle esa estabilidad es el ligamento suspensorio del ovario. ¿Listo? Ese ligamento suspensorio del ovario se va a extender desde la extremidad tubárica del ovario hasta la pared lateral de la pelvis. Se fija en el peritoneo del ligamento ancho. Entonces, paréntesis, ¿qué es el ligamento ancho? Son hojas de peritoneo que van a estar alrededor de los genitales internos, hablemoslo de alguna manera, y que va a tener dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Este ligamento ancho es un medio de fijación del útero. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, va a tener tres porciones que van a estar destinadas a una al útero, otra al ovario y otra a las trompas uterinas. ¿Listo? Entonces, este ligamento suspensorio del ovario, miren aquí, es este, mire, el ligamento suspensorio del ovario está inmerso en esto, miren, que es el ligamento ancho. Entonces, todo esto amarillo que ustedes están viendo acá es el ligamento ancho. Pero ese ligamento ancho, ya les dije, mire, tiene una hoja posterior, miren aquí, donde les estoy mostrando con el cursor, todo esto sería la hoja posterior, y por delante, pues estaría la hoja anterior de ese ligamento ancho. Pero este se divide de acuerdo cuando está en contacto con las estructuras, pues cuando está con el ovario, cuando está aquí con la trompa y cuando está aquí con el útero. Este ligamento ancho se va a dividir en tres porciones. ¿Listo? Eso es lo que quería irles adelantando. Entonces, miren aquí, el ligamento suspensorio del ovario. ¿Qué dice? Dice que se extiende desde la extremidad tubárica del ovario hasta la pared lateral de la pelvis. Entonces, miren, aquí lo podemos nosotros observar, como dice la diapositiva, esta que es la extremidad tubárica hasta que esto que será la pared lateral de la pelvis, ¿no es cierto? Se fija al peritoneo del ligamento ancho. Entonces, mire, esto es ligamento ancho. Todo esto que nosotros estamos viendo aquí es ligamento ancho. Y en el infundíbulo, miren, aquí les presento, esto donde les pongo el cursor, es el infundíbulo de la trompa uterina, o primera porción. Entonces, mire, aquí se fija al infundíbulo de la trompa uterina. Y este es el medio de fijación más importante que va a tener el ovario. ¿Listo? Entonces, el ligamento suspensorio del ovario, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, el siguiente medio de fijación es el ligamento propio del ovario o ligamento útero ovárico.
Entonces, este va hacia el otro lado. Entonces, mírenlo aquí. Este, que está con la flechita amarilla, es el ligamento propio del ovario o ligamento útero-ovárico. Entonces, miren, ¿se extiende desde dónde? Es lo que dice la diapositiva, ahorita lo regresamos. Dice que se extiende desde la extremidad uterina del ovario hasta el útero, justo por detrás del ángulo tubárico, o sea, aquí donde termina de insertarse la trompa uterina, hace una angulación, por detrás de esa angulación, que se denomina ángulo tubárico, se va a insertar el ligamento propio del ovario. ¿Listo? Este ligamento va a contener células de músculo liso y le da cierto grado de movilidad al ovario necesario para la ovulación, ¿sí? Porque si este fuese fijo, no podría llegar este polo tubárico a tener contacto con la trompa uterina y obviamente no, al no existir movimiento, pues no podría liberar el óvulo hacia la trompa uterina y esta no se podría ser fecundada en algún momento. Entonces, miren, aquí tenemos lateralmente el ligamento suspensorio del ovario, es este, ¿listo? El ligamento suspensorio del ovario. Y medialmente, pues vamos a tener nuestro ligamento propio del ovario o ligamento útero ovárico. El otro medio de fijación que tenemos es el mesosalpinx, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de mesosalpinx, dice, es esta parte que tenemos aquí, miren aquí, mesosalpinx. Y esta parte que es el mesovario. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a hacer la referencia. Entonces, todo esto que estamos mirando aquí de color amarillo, ¿sí? Todo esto es el ligamento ancho. Entonces, ese ligamento ancho se divide en tres porciones, que son el mesosalpinx, mire, que va a estar en relación con la trompa uterina, mire todo esto. El mesovario, que está en relación con el ovario, miren aquí, con el borde pues anterior, mírenlo aquí. Y el mesometrio, miren todo esto, que está en relación con el útero. Entonces, el ligamento ancho se divide en tres porciones. Mesometrio para el útero, mesovario para el ovario y mesosalpinx. ¿Listo? Este mesosalpinx, mire, se extiende desde este borde, que es el borde mesovárico, hasta el infundíbulo de la trompa uterina. Todo esto. Así, para ayudarle a dar fijeza. Y obviamente, pues también le va a ayudar a dar estabilidad el mesovario, mírenlo aquí, que está en todo el borde anterior del ovario. Entonces, esos serían los medios de fijación. Entonces, tendríamos el ligamento suspensorio del ovario, el ligamento propio del ovario, el mesosalpinx y el mesovario. Son los medios de fijación del ovario que le ayudan a dar un grado de estabilidad. Que es acá, miren. Entonces, acá tenemos nuestro mesovario, miren, está pegadito aquí. Entonces, este va a corresponder a la lámina peritoneal posterior del ligamento ancho. El ovario es un órgano intraperitoneal no recubierto por peritoneo. Entonces, si nos damos cuenta, mire, no tiene peritoneo. El peritoneo está alrededor de él, sosteniéndolo y fijándolo, pero no lo está recubriendo. Entonces, es un órgano intraperitoneal, sí, porque está dentro del peritoneo, pero no tiene una capa propia que lo esté recubriendo de peritoneo. ¿Listo? Entonces, aquí ya dijimos los cuatro medios de fijación, el ligamento suspensorio del ovario, mírenlo lateralmente, el ligamento propio del ovario, el mesosalpinx, el mesovario. ¿Listo? Bueno, entonces dijimos que
el ovario iba a estar a nivel de la cavidad pélvica, ¿no es cierto? Ocupando un espacio hacia la pared lateral que correspondía a la fosa ovárica. Entonces, ¿cuáles son los límites de la fosa ovárica? Por arriba vamos a encontrar los vasos ilíacos externos, ¿listo? Entonces, mírenlos aquí. ¿Dónde está? Esta es la ilíaca interna, estos son los vasos ilíacos externos, mírenlos aquí. Por arriba encontramos los vasos ilíacos externos. Abajo vamos a encontrar los vasos umbilicales. Atrás están los vasos ilíacos internos, miren, y el uréter. Aquí lo tenemos atrás, vasos ilíacos internos, el uréter. Por delante está la inserción del ligamento ancho. Por delante y por delante. Listo. Entonces, por delante acá y vamos a encontrar la inserción del ligamento ancho, que ya le dijimos, pues le pertenecía al útero como tal. Atrás está el uréter y los vasos ilíacos internos. Abajo estarían los vasos umbilicales y arriba están los vasos ilíacos externos. Estas estructuras nos están delimitando esta estructura que es nuestro ovario. Veanlo aquí, nuestro ovario. El nervio obturador, véalo aquí, atraviesa esta fosa. ¿Cómo se relacionan entonces los ovarios? Lateralmente se relacionan con la pared lateral de la pelvis menor. Medialmente se va a relacionar con la trompa uterina y el mesosalpinx, que son medios de fijación. Anteriormente se relaciona con el hilio del ovario. Posteriormente se relaciona con los vasos ilíacos internos y el uréter, que forman pues la pared lateral. Por arriba se relaciona con los vasos ilíacos externos, el colon sigmoideo a la izquierda y el apéndice secal o apéndice pues vermiforme a la derecha. Y hacia abajo se relaciona con los vasos umbilicales. Son las relaciones anatómicas del ovario. ¿Cómo está dada la vascularización del ovario? Entonces la vascularización está dada por la arteria ovárica, que es rama de la aorta, y por las ramas ováricas de las arterias uterinas. El drenaje venoso se va a realizar por el plexo venoso que está alrededor del ovario, se forma un plexo venoso. Ese plexo venoso le va a drenar, le va a entregar la sangre hacia las venas uterinas y las venas uterinas le van a entregar a la vena ilíaca interna. La vena ilíaca interna se unirá con la vena ilíaca externa y formarán la vena ilíaca común. Las dos venas ilíacas comunes se unen y formarán la vena cava inferior. Y así van drenando ese contenido hacia las venas de mayor calibre. La porción lateral del ovario drena hacia la vena ovárica. La vena ovárica izquierda drena a la vena renal izquierda, pero aquí hay una diferencia que cuando hablemos del sistema venoso lo vamos a recordar, y es que la vena ovárica derecha drena directamente a la vena cava inferior. ¿Listo? Entonces no drena a la renal izquierda. Esa es una variante anatómica que hay que tenerla en cuenta. Entonces que la vena ovárica izquierda drena la vena renal izquierda, mientras que la vena ovárica derecha drena directamente a la vena cava inferior. Quizá esto pues es por la ubicación de los grandes vasos, porque la vena pues cava inferior está desplazada o desplazada no, ubicada hacia la derecha de la cavidad abdominal. Entonces, miren aquí nuestro ovario, miren aquí nuestra arteria ovárica, ¿sí? Entonces miren aquí cómo forman una red amplia con las trompas uterinas y obviamente con el útero para permitir una rica irrigación de nuestro ovario. Y el drenaje venoso, pues miren aquí el plexo venoso, miren cómo va buscando cada vez, miren aquí las venas uterinas, venas de mayor calibre para poder realizar ese drenaje. Entonces el útero pues es ampliamente vascularizado. Y obviamente tiene que serla así pues para permitir poder nutrir ese producto en formación si es que se da la fecundación. Entonces miren aquí la arteria ovárica y aquí las venas ováricas. Y aquí pues la red venosa
que se va a ir desplazando hacia un plexo venoso de mayor calibre, y luego las venas uterinas y se irán hacia unas venas de mayor calibre para llegar a las más grandes. La parte linfática de los ovarios, ¿sí? Dice que los linfáticos van a ir acompañando las venas ováricas y van a drenar hacia los nodos lumbares izquierdos. También reciben la linfa de las trompas uterinas y del fondo del útero, o sea, la parte alta va a ir hacia los nodos lumbares izquierdos. Eso en cuanto a la parte linfática. Y la inervación, pues vamos a tener que el plexo ovárico va a estar formado por fibras tanto del sistema nervioso autónomo como también va a tener fibras vasomotoras y sensitivas. Entonces, esta parte autónoma viene de los plexos aórticos, abdominales y renales, con fibras, como les digo, vasomotoras y sensitivas, y transmiten el dolor de origen ovárico. Entonces, cuando hay ovulación y se produce la ruptura del folículo de Grey, entonces genera dolor. Esa es una de las maneras para que la mujer sepa si está ovulando alternamente. Como nosotros mirábamos en embriología, la mujer ovula una vez al mes alternamente, entonces lado derecho, lado izquierdo. ¿Cómo se puede saber eso? Pues porque a la mitad del ciclo, si hablamos de ciclos de 28 días, ovulará cada 14 días. Si tenemos ciclos de 20 días, pues ovulará casi más o menos 10 días. Por eso es que el método del ritmo no es un método bueno de planificación porque depende mucho del ciclo menstrual de cada persona. Entonces, ese dolor que se siente hacia el día 14, que corresponde a la ovulación, será pues por esta inervación. Bueno, y eso pues es la parte anatómica más importante de los ovarios. La otra parte interna que teníamos del sistema eran las trompas uterinas o trompas de falopio. Vamos a tener dos, una trompa derecha y una trompa izquierda. Tienen una longitud aproximadamente de 10 centímetros y lo que hacen es, y conectan pues la región que está alrededor del ovario con el útero. Eso es lo que finalmente pues va a hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de la trompa uterina? Conducir el ovocito secundario desde el ovario hacia el útero, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Que sea fecundado o que no sea fecundado, pero siempre va a hacer ese recorrido. Si es fecundado, pues para adherirse a la parte interna del útero, que es el endometrio, fijarse y que el producto pueda seguir creciendo. Y si no, pues simplemente desecharse y degradarse y no ha pasado nada. Pues miren aquí, estas de color verde son nuestras trompas uterinas. Mírenlas aquí. ¿Listo? Este es nuestro ovario, que no tiene peritoneo, que está suspendido pues por sus ligamentos. Miren aquí, este es el ligamento ancho, esta es la hoja posterior. ¿Por qué sabemos que esta es la hoja posterior del ligamento ancho? Porque está en relación con el ovario y el ovario es posterior. ¿Listo? Entonces, esta de color verdecita es nuestra trompa uterina. Miren aquí, aquí. Bueno, entonces, esa trompa uterina presenta una apertura hacia la cavidad peritoneal que se conoce como el orificio abdominal de la trompa uterina. Entonces, si nos regresamos a esta diapositiva, entonces miren aquí podemos observar, mire cómo la trompa tiene una apertura y esto que usted está viendo ahí con el cursor es lo que se conoce como el orificio abdominal de la trompa uterina. La trompa uterina como tal va a presentar tres segmentos, miren aquí, el infundíbulo, que es hacia donde ese mesosalpinx y ese mesovario y van a fijar el ovario, la ampolla, que es la parte, realmente esta está un poquito más alargada, pero es la parte más anchita que tiene la trompa uterina y es en la ampolla donde ocurre la fecundación. Y tenemos el istmo, que es la parte proximal, previa pues a estar en contacto con el útero. La literatura habla de una cuarta porción que es ¿qué fue? La porción interna que va a estar en contacto con el útero,
pero realmente es como la parte final del istmo. Entonces se reconocen solamente 3 porciones: infundíbulo, ampolla e istmo. ¿Listo? Entonces aquí también los podemos mirar. Miren, el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción intramural, es lo que se llama, ¿sí? Esa porción intramural realmente le corresponde al istmo, por eso solamente hablamos de 3 porciones. Hay literatura que le dice que existe una 4ª porción, que es la porción intramural, pero la mayoría de literatura apoya que esta porción, aquí donde está el cursor, que es la intramural, le pertenece al istmo como porción final. ¿Listo? Bueno, entonces hablemos del infundíbulo. El infundíbulo de la trompa uterina es el extremo lateral, tiene la forma de un embudo, ¿sí? Entonces ancho hacia su parte externa y más estrecho hacia su parte interna, digámoslo, y presenta unos procesos digitiformes denominados fimbrias. Estas fimbrias son las que a través de movimientos peristálticos entran en contacto con el borde pues, lateral o ovárico o infundibular, perdón, del ovario durante el ciclo menstrual para la liberación y la captación de ese ovocito. ¿Listo? Entonces presenta esos procesos digitiformes que se llaman fimbrias. Se extiende el infundíbulo desde el orificio abdominal de la trompa uterina hasta la ampolla. La pared externa del infundíbulo va a estar recubierta por peritoneo. Entonces miren aquí el infundíbulo, miren aquí el orificio abdominal y miren aquí ya forma la ampolla. Entonces aquí donde empieza la ampolla es donde va a terminar el infundíbulo. Miren aquí las fimbrias, que son esas prolongaciones digitiformes. Entonces con los movimientos peristálticos se acercan a ese borde del ovario y captan el óvulo hacia el día pues 14 del ciclo ovulatorio. Lo captan y lo empiezan a transportar. ¿Listo? Recuerden que las trompas uterinas lo único que hacen es transportar ese ovocito hacia el útero. Sin embargo, a nivel de la ampolla, que es a este nivel, es donde ocurre la fecundación. Entonces el espermatozoide entra por la vagina, atraviesa el útero, atraviesa la trompa, llega hasta la ampolla y la fecunda. Y ese ovocito, pues que ya no solamente es ovocito, sino que empieza a ser cigoto, empieza a desplazarse para implantarse en la capa interna del útero que se llama endometrio. ¿Listo? Y ahí se fija. Pero si no hay fecundación, pues no pasa nada. Está en la ampolla ese día, se desplaza y simplemente se degrada. Aquí miren el infundíbulo. Entonces miren aquí las fimbrias, la apertura externa abdominal. Miren las fimbrias, cómo se ven. Se unen al ovario y miren aquí cómo ese ovocito es captado por esos movimientos peristálticos, por estas fimbrias, y es transportado hasta esta que es la ampolla. ¿Listo? Entonces era lo que les hablaba, mire, el istmo y la porción intramural, pero la porción intramural le pertenece al istmo. La ampolla de la trompa uterina, pues es una dilatación. Ahí ocurre la mayoría de veces la fecundación. Ese es el sitio anatómico de la fecundación. No significa, ojo, que cuando el útero llega al ovario, perdón, que cuando el ovario llega al útero, perdón, que cuando el óvulo llega al útero, no pueda ser fecundado, ¿sí? O sea, el sitio anatómico por tiempo de fecundación es la ampolla de la trompa uterina. Pero como este se va desplazando, puede ser que se encuentre con el espermatozoide un poco más abajo, puede ser en el istmo, en la porción intramural o en el mismo útero, puede haber fecundación. Se implanta inmediatamente, pero puede haber fecundación. Entonces, por eso es que los métodos anticonceptivos de emergencia se deben tomar lo más rápido posible y no se pueden utilizar más de 2 veces seguidas, o sea, más de 2 meses consecutivos, porque pierde su efectividad. No va a ser efectivo. Ojo con eso. Y el istmo, pues es el tercio medial, es el tercio más estrecho que termina a nivel del útero, a nivel del ángulo tubárico. El istmo, mire, tiene una porción que va a estar ubicada dentro de la pared uterina, que es lo que se conoce como porción intramural. Termina en la cavidad uterina
a través del orificio uterino de la trompa. ¿Listo? Entonces, por eso es que les digo que hay literatura que nos habla de 4 porciones porque la intramural la considera como parte, pero la mayoría de literatura apoya que la porción intramural le pertenece al istmo. Entonces, ¿cuántas porciones tiene la trompa uterina? 3, infundíbulo, ampolla y el istmo. El istmo tiene una porción que es la porción intramural. ¿Listo? La pared de la trompa uterina va a estar formada por una serie de capas que de afuera hacia adentro se han denominado la capa serosa, que corresponde pues al peritoneo que la va a estar recubriendo. Miren aquí, la túnica serosa es peritoneo. Por debajo vamos a encontrar la túnica subserosa, ¿sí? A este nivel, que está formada por tejido conectivo. Luego vamos a tener la capa muscular, miren aquí, que está formada por una capa longitudinal y por unas fibras circulares, ¿sí? Entonces las fibras longitudinales están internamente y las capas circulares van a estar ubicadas externamente. Y la capa, tenemos una capa submucosa, vamos a tener una capa mucosa que contiene pliegues longitudinales, que son los pliegues de la trompa uterina, y pues finalmente el lumen, que es la parte central o interna de las trompas. ¿Listo? Al igual que el ovario, tenía unos medios de fijación que le dan estabilidad. La trompa uterina también va a tener unos medios de fijación. Esos medios de fijación son los que se van a encargar de darle pues estabilidad y darle también o permitirle cierto grado de movimiento. Entonces va a estar cubierta por el ligamento ancho del útero que se desdobla en una lámina anterior y una lámina posterior para formar el mesosalpinx, que ya habíamos hablado, y el ligamento infundíbulo ovárico que une también el infundíbulo al ovario. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro mesosalpinx, miren aquí. Todo esto es nuestro mesosalpinx. Les vuelvo a repetir, mire, este es el ligamento ancho del útero, esta es su hoja posterior, sabemos que es posterior porque está en relación con el ovario, y hacia adelante estará su hoja anterior. Se divide en tres, miren aquí el mesovario, miren aquí el mesosalpinx y miren aquí el mesometrio. Miren aquí el mesosalpinx. Y el ligamento, como nos había dicho y que ya lo habíamos revisado como medio fijación del ovario, el infundíbulo ovárico. Véalo aquí. El ligamento infundíbulo ovárico. Son medios de fijación también de nuestras trompas uterinas. La parte de la vascularización entonces, bueno, si nos regresamos a la diapositiva anterior. Aquí, bueno, la vascularización entonces va a estar a cargo de las arterias, que son las ramas tubáricas. Estas arterias tubáricas vienen de la arteria ovárica y tenemos unas ramas tubáricas de las arterias uterinas, ¿sí? Entonces, tenemos que las ramas arteriales tubáricas tienen dos orígenes, uno en las arterias ováricas y las otras en las arterias uterinas. La parte venosa, vamos a encontrar que conforman un plexo a nivel del mesosalpinx, ¿sí? Este plexo del mesosalpinx le va a entregar la sangre que recolecta las trompas a nivel de las venas uterinas y a la vena ovárica. Y estas pues seguirán su recorrido para finalmente ya llegar, dijimos que la vena ovárica derecha llegaba directamente a la cava inferior y la vena ovárica izquierda llegaba a la vena renal izquierda, ¿no es cierto? Las venas uterinas pues ya llegarán a las ilíacas internas, la ilíaca interna se unirá con la externa, esta es la ilíaca común, las dos ilíacas comunes se unen y forman la vena cava inferior. La inervación, la parte simpática está por L1 y L2 a través del plexo útero-vaginal que proviene del plexo hipogástrico y la parte parasimpática a nivel de la altura de S2, S4
a través de los nervios espláncnicos de la pelvis. Eso es lo más importante de los detalles anatómicos de las trompas uterinas. El útero, ¿sí? Es un órgano hueco, muscular, es único, solo tenemos un útero, a diferencia de los ovarios y de las trompas uterinas. Tiene una cavidad interna que va a estar tapizada por mucosa. Tiene la forma de un cono aplastado de adelante hacia atrás, con una base hacia la parte superior y un vértice hacia la parte inferior que está apuntando en relación hacia la vagina. El útero entonces de arriba hacia abajo va a presentar 4 porciones, ¿sí? Esas 4 porciones de arriba hacia abajo se han denominado el fondo, el cuerpo, el istmo y finalmente el cuello uterino. Entonces miren aquí, este es nuestro útero. Entonces mire, es un órgano hueco, aquí en el centro está la parte central hueca que se corresponde pues a la cavidad uterina, miren aquí. Entonces cavidad uterina tapizado por mucosa. La base, mire, está dirigida hacia arriba y el vértice está dirigido hacia abajo en relación con la vagina. Y las porciones, entonces miren, aquí les presento el fondo, miren, el cuerpo, el istmo y el cuello, o también denominado cervix. ¿Listo? Entonces, fondo, cuerpo, istmo, cuello o cervix. Y en el centro, la cavidad uterina. No se olvide, fondo, cuerpo, istmo, cuello, cuello. Y en el centro, la cavidad uterina. El fondo del útero entonces corresponde al extremo superior redondeado que está por encima de la apertura de las trompas uterinas. Veamos si todo eso es verdad. Sí, mira. Por arriba. Esto es el fondo. El fondo se continúa en dirección inferior con el cuerpo del útero. En la porción superior del cuerpo del útero se encuentran los cuernos uterinos, derecho e izquierdo. Los bordes laterales, derecho e izquierdo del útero, son romos y son el sitio de fijación del ligamento ancho del útero. El cuerpo del útero presenta dos caras, una cara anterior en relación con la vejiga y por eso se denomina cara vesical y otra posterior en relación pues con el recto y se denomina cara intestinal. La cara anterior o vesical está orientada en dirección antero-inferior y se apoya sobre la vejiga urinaria. Y la cara posterior o intestinal del cuerpo está relacionada con el intestino, pero hay una interposición del peritoneo. Hay una capita de peritoneo que está entre el intestino y la cara posterior del cuerpo del útero. En su interior está la cavidad, entonces en el interior del cuerpo del útero está la cavidad uterina, que va a tener la forma de un triángulo invertido, o sea, la base hacia arriba y el vértice hacia abajo, que está recubierto por mucosa. Y es en la cavidad uterina donde si existiría fecundación, pues se va a implantar el producto en formación. ¿Listo? Entonces miren aquí el cuerpo y miren aquí la cavidad uterina. Entonces miren el fondo, por arriba del lugar de donde se originan o donde van a llegar las trompas, miren el fondo. Entonces miren, todo esto es el cuerpo, el istmo, y es el cuello. Aquí estaría el istmo, aquí estaría el cuello. Y en este cuerpito, pues la cavidad uterina, miren, en el centro, recubierto por mucosa. El istmo del útero es una estructura cortica, mide aproximadamente 1 centímetro de longitud y va a estar ubicada entre el cuerpo y el cuello del útero, ¿sí? El orificio interno anatómico del útero es un sitio de transición entre la luz aplanada de la cavidad uterina y la luz redondeada del cuello del útero, ¿sí? Entonces, miren aquí, el istmo, y esta sería la superficie interna o ese orificio interno.
Pues mire, por ejemplo, esta flechita está mal porque este es el fondo. Todo esto, el fondo, mire, se continúa con el cuerpo. Este es el istmo, que es un estrechamiento, mide solamente 1 centímetro, y este sería el cuello. Y esto realmente es la cavidad uterina, que está dentro del cuerpo, por debajo del fondo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y el cuello del útero, pues corresponde al tercio inferior, redondeado del útero, o sea, es como el vértice, pues, del útero. Mide aproximadamente entre 8 a 12 milímetros, o sea, 1,2 centímetros de largo y de 2 a 2,5 centímetros de ancho, y presenta la forma de un cono. Entonces, por eso es que ustedes escuchan que dicen, no, es que tenía un cáncer, pero le hicieron solamente conización. Entonces, la conización es que le tratan o le resecan la parte del cuello del útero, ¿sí? Para no tener que hacer pues histerectomías. Ahora pues depende de la patología que vayan a mirar. Entonces, cuando usted llegue a ginecología, pues vuelve a retomar esta temática anatómica. Este cuello uterino va a tener una porción supravaginal por arriba de la vagina y una porción vaginal en relación con la vagina como tal. ¿Listo? Entonces miren aquí. Este es el cuello, miren. Este es el cuello o cervix. Entonces, esta es la vagina, esta será su porción supravaginal y esta será la porción vaginal como tal. Mire, tiene un orificio, que es el orificio cervical externo, y este es el conducto endocervical que le pertenece al istmo. ¿Sí? Cuando hablamos del istmo, que es este estrechamiento entre el cuerpo y el cuello, que mide 1 centímetro y que los une el cuerpo con el cuello, tiene el conducto endocervical o orificio interno. Y el cuello como tal tiene este que ya es el orificio cervical externo. Entonces, una porción supravaginal y una porción vaginal. Entonces, como lo dijimos, la porción supravaginal pues estará por arriba de la vagina, fija dentro del tejido conectivo subperitoneal. Y la porción vaginal del cuello del útero es la porción que se proyecta hacia la vagina y va a estar recubierto ya por epitelio vaginal. Este va a presentar en su centro un orificio, como lo acabamos de ver en la diapositiva, que es el orificio externo del útero, que es la apertura externa del conducto del cuello del útero. ¿Listo? Entonces, miren, perdón, aquí miren. Este. Esto es lo que nosotros tactamos en la mujer embarazada que está a punto de dar a luz o de tener su momento en el parto, en el trabajo de parto. Eso es lo que nosotros palpamos, eso es lo que se dilata y se borra para que el producto pueda nacer si es por parto vaginal. ¿Listo? Entonces es lo que cuando usted introduce los dedos va a palpar. Es precisamente este orificio cervical. Este orificio externo del útero tiene un labio anterior y un labio posterior. ¿Listo? En el interior, esos labios tienen la contextura exactamente. Lleve usted ahorita, quien esté en la clase, sus labios hacia adelante, los palpa y esa es la consistencia que tienen los labios del cuello cervical, ¿sí? Un labio anterior y un labio posterior. Entonces, lleve los labios hacia adelante, los palpa y esa es la consistencia que tiene. En el interior del conducto del cuello del útero se observan unos pliegues, ¿sí? Que son los pliegues de la mucosa y también va a contener unas glándulas cervicales dentro del epitelio simple de la mucosa. El cuello del útero está separado de las paredes de la vagina por el fondo del saco vaginal. Entonces, la vagina, miren aquí, este es nuestro cuello. Entonces, miren, este será su labio posterior y este será su labio anterior. Entonces, ¿por qué posterior? Porque el ovario es posterior. Entonces, miren, posterior, anterior y este es el orificio cervical externo, que tiene diferencias entre la mujer multípara y la mujer nulípara. Nulípara sin hijos va a ser redondeadito, redondito. Y la mujer multípara, ya ese orificio tiende a ser más alargado. ¿Listo? Entonces, es de aquí es de donde cuando introducen el espéculo para tomar la citología, toman la muestra. ¿Listo? Entonces, la parte exocervical introducen adentro la parte endocervical y así toman muestra de las dos superficies.
Y esto es la vagina, mire. Entonces, esto es la vagina. Entonces, esto es como lo denomina aquí, el saco vaginal. Entonces, aquí está separado de esto que es el saco vaginal. No sé si en esta de acá se mira. Miren aquí. Entonces, aquí se separa. Esto es el saco vaginal. ¿Listo? Entonces, este es nuestro cuellito cervical. Labio posterior, labio anterior, orificio cervical. Entonces, ya miramos las partes o las porciones que están conformando ese útero. Dijimos el fondo, que iba a estar por arriba de las trompas uterinas, el cuerpo, ¿no es cierto? Y dijimos que en el cuerpo era donde se iba a fijar nuestro ligamento ancho, que es un peritoneo que le sirve pues de soporte, el istmo, y vamos a tener también el cuello, ¿no es cierto? Entonces el cuello con una porción anterior y una porción posterior. ¿Listo? El útero, entonces, la pared del útero va a estar compuesto de afuera hacia adentro por tres capas, ¿no es cierto? Mire, una capa externa serosa que se denomina perimetrio, una capa muscular que se ha denominado miometrio y una capa mucosa interna que se denomina endometrio. Entonces, la capa mucosa interna, miren aquí, es el endometrio que reviste las paredes, digámoslo así, de la cavidad uterina. Una capa muscular, que es el músculo grande que le da soporte, que es el miometrio, y una capa externa serosa que se denomina perimetrio. Entonces, miren, estas son las tres capas de las paredes del útero. Entonces, endometrio, miometrio y perimetrio. Em, Les quería también mencionar aquí en este orificio cervical, olvidé decirles, es lo que se conoce como hocico de Tenca, porque lo va a leer pues, en su literatura. Entonces, esto es lo que se conoce como hocico de Tenca por la forma que tiene, ¿listo? Entonces, es cuando usted lleva los labios hacia adelante, esa es la forma que va a tener. El labio posterior tiene menor grosor y está situado mucho más alto que el anterior, pues obviamente por posición anatómica. ¿Listo? Y aquí, entonces ya les dije las paredes, ¿listo? La capa externa o perimetrio está formado por peritoneo, que solo cubre una parte del útero. Vamos a encontrar una subserosa, ¿sí? Que está formado por el tejido conectivo y que cubre todo el útero. Y el miometrio está formado por una pared muy gruesa de músculo liso que va a estar constituido por tres capas. Una capa externa de fibras longitudinales, una capa media de fibras circulares y una capa interna nuevamente de fibras longitudinales. La distribución de estas fibras lo que nos va a permitir a nosotros es que esa mujer gestante pues pueda el útero distenderse pues por el producto que se está en formación, que está aumentando de tamaño de acuerdo a la edad gestacional y que no se vaya pues a romper o se vaya a lesionar. Esa es una de las circunstancias, por ejemplo, por las cuales no se debe tener embarazos, o sea, intergenésicos entre periodos menores a 2 años, porque es el tiempo mínimo que las fibras del músculo, del miometrio, necesita para recuperarse y volver a tener la forma que antes tenía, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Esos intergenésicos muy cortos de mujeres que se embarazan, pues prácticamente en el puerperio, o sea, en los primeros 40 días del posparto, puede conllevar a complicaciones por mala adaptación de ese músculo en un momento determinado. El endometrio, pues, es la membrana mucosa que tapiza la cavidad uterina
está apoyada directamente sobre el miometrio. A nivel del cuerpo tiene unas glándulas tubulares simples que van a estar revestidas por epitelio cilíndrico ciliado y rodeadas por estroma. Este endometrio presenta dos capas, una capa funcional que se disgrega en cada menstruación, ¿sí? Y una capa basal que no presenta cambios funcionales. ¿Se acuerda cuando hablábamos de en embriología que cuando llegaba el producto a implantarse, ¿sí? Podía existir cierto grado de descamación y una pseudo menstruación, o sea, pseudo es falso, a pesar de ya estar embarazada, precisamente por esa capa funcional, se disgrega un poquito, pero la capa más profunda, que es la capa basal, esa es la que permite que se fije adecuadamente el producto. La porción vaginal del cuello uterino va a estar tapizada por un epitelio pavimentoso estratificado y glándulas tubulares o en raso. Esta característica del epitelio del cuello, cuando toman la citología, debes encontrarlo así, un epitelio pavimentoso estratificado, que ustedes se lo enseñaron en histología. Si no hay este epitelio pavimentoso estratificado y las glandulitas en racimo, es lo que lo hace sospechar a quien lee la citología que puede existir una alteración celular, un cáncer o alguna alteración diferente, una infección pues, por papilomavirus, bueno, en fin, cualquier cosa que haya permitido que cambie las características de estos epitelios. Entonces, esto se lo enseñaron en histología, el epitelio del cuello uterino en su superficie interna es pavimentoso estratificado. Bueno, ahora bien, ¿cómo se fija el útero? ¿Sí? Así como se fijó el ovario, como se fijó las trompas, el útero también tiene que fijarse. Entonces está fijo por peritoneo. Y habíamos dicho que ese peritoneo iba a transformarse en el ligamento ancho del útero, ¿no es cierto? Que se dividía en sus tres porciones. Entonces, el útero está fijado por peritoneo, que corresponde al ligamento ancho del útero. Tenemos los ligamentos redondos, tenemos el ligamento pubocervical, tenemos los ligamentos cardinales, los ligamentos útero-sacro y obviamente pues el piso pelviano con toda la musculatura que tiene a ese nivel. Permítame un momentico, por favor. Medios de fijación que tenemos de nuestro útero. Fijamos. Entonces, el peritoneo, pues ya le dijimos, se llama ligamento ancho del útero, recubre las dos caras, tanto la cara anterior pues como la cara posterior, vesical e intestinal del cuerpo y la cara posterior del istmo del útero. Cuando el peritoneo llega a los bordes laterales del útero, se desdobla en una hoja anterior y otra hoja posterior que permanecen separadas hasta la pared lateral de la pelvis, formando a ambos lados el ligamento ancho del útero. ¿Listo? Pues miren aquí de bonito. Este es nuestro ligamento ancho del útero. Ligamento ancho del útero. Este es nuestro cuerpo del útero. Mira aquí el fondo del útero. Miren aquí nuestro cuerpo del útero. Este es nuestro cuello del útero. Y a esta altura estaría pues el istmo del útero. ¿Listo? Miren aquí inmerso en el ligamento ancho el uréter. Entonces, ¿qué pasa con el ligamento ancho del útero? Divide la pelvis femenina en dos espacios. Uno anterior, que es el saco vésico uterino, y uno posterior, que es el saco recto uterino. Y aparte de dividir esa pelvis femenina en dos espacios, o sea, un huequito entre la vejiga y el útero y otro huequito entre el útero y el recto, se divide en tres porciones, como lo habíamos visto. El mesometrio, que corresponde a la porción basal del ligamento ancho del útero, tiene tejido conectivo y está hacia las paredes laterales del cuerpo del útero. El mesosalpinx es la porción superior del ligamento ancho, envuelve las trompas uterinas y contiene los vasos o el paquete pues, nervioso de las trompas uterinas.
El mesovario corresponde a un repliegue posterior, porque el ovario es posterior del ligamento ancho del útero y también contiene el paquete vasculo nervioso que se va a encargar pues de nutrir al ovario. El peritoneo no recubre entonces los bordes laterales ni la cara anterior del cuello del útero, ¿sí? El peritoneo, porque este va a estar representado ya por el ligamento ancho del útero. Entonces miren aquí, miren aquí. Este es el ligamento ancho, miren aquí el ligamento ancho. Entonces todo este de color amarillo, mesometrio, todo esto de color verde, mesosalpinx, y esta partecita aquí, mesovario. Entonces esta es la trompita. Entonces mesometrio, mesovario, mesosalpinx. Y todo esto es el ligamento ancho, todo. El ligamento ancho, ¿a quién le pertenece? Le pertenece al peritoneo. Una hoja anterior y una hoja posterior. El ligamento redondo del útero, ¿sí? Redondo del útero. Este ligamento redondo del útero se extiende, miren, desde el ángulo tubárico, atraviesa el parametrio, luego el canal inguinal y termina en el monte del pubis, ¿sí? Fijando hacia el útero, hacia la pared abdominal anterior. Este es el ligamento redondo del útero. Véalo aquí, ligamento redondo. De aquí, el ligamento redondo. Entonces, si nos vamos acá, en esta imagen, no tenemos. En la práctica ya les traje uno, pues que va así como es tu uréter, pero pues es el ligamento que va hacia adelante. El ligamento pubocervical, ¿sí? Pues miren aquí, es este. Se extiende desde la cara posterior, desde el pubis, mire, de la sínfisis púbica hasta la pared lateral del cuello vesical y del cuello uterino. Entonces toma esta dirección. Es el ligamento pubocervical. Este de color amarillito es el que mejor nos lo representa. ¿Listo? Entonces el ligamento pubocervical. El ligamento cardinal, ¿sí? O ligamento cervical transverso, ese es un conjunto de fibras formadas por las porciones engrosadas del tejido conectivo del paracervix. Une, o su función va a ser unir firmemente el istmo y el cuello del útero a la pared lateral de la pelvis. Entonces, eso es lo que hace. Este es el ligamento cardinal, ¿sí? Es el ligamento cardinal que une. Entonces, la pared lateral, el istmo y el cuello. Entonces, esto es el istmo, miren, y el cuello, y lo va a unir hacia la pared lateral de la pelvis. Entonces, miren aquí, aquí sí podemos mirar el ligamento redondo. Entonces aquí tendríamos pues aquí, bueno, el peritoneo, pues todo esto es el peritoneo. Entonces miren aquí el ligamento ancho con sus tres porciones, mesovario, mesosalpinx y mesometrio. Aquí estaría el ligamento cardinal. Miren aquí el ligamento redondo. Aquí, el ligamento redondo.
¿Listo? Entonces, ese es el ligamento cardinal. El ligamento útero-sacro se extiende desde el istmo uterino hasta la cara anterior del sacro, pasando a los lados del fondo del saco recto uterino y por la cara lateral del recto. Entonces, miren aquí el ligamento útero-sacro. Hacia atrás. Que si nos vamos acá, miren aquí, el ligamento útero-sacro en esta representación esquemática con este pubo cervical. Entonces, pubo cervical y este sería nuestro útero sacro. Es una representación pues esquemática. Aquí lo estamos mirando, miren, nuestro ligamento útero-sacro, el ligamento ancho, miren aquí, el ligamento redondo, aquí está la vejiga, el útero, las trompas uterinas, el ovario. Entonces el ligamento ancho, su hoja posterior, acá está su hoja anterior. Miren aquí el ligamento redondo. Miren aquí el ligamento útero-sacro. Entonces ya es colon. En el suelo de la pelvis, pues el cuello del útero se apoya por intermedio de la vagina sobre los músculos elevador del ano y los músculos del periné, que forman pues una cinta muscular sólida y contráctil que forman el piso de la cavidad pélvica, que nosotros pues ya los conocemos. El útero entonces, ¿con quién se relaciona? En dirección anterior se va a relacionar con el fondo de saco vésico-uterino y con algunas asas de intestino delgado. Hacia la parte posterior se relaciona con el fondo de saco recto uterino. Pues miren aquí. Entonces, ubiquémonos. Esta es la sínfisis púbica. Esta es la vejiga. Este es el vértice de la vejiga. Esta es la uretra. Este es el útero. Mire, entonces está el fondo uterino, el cuerpo del útero. Aquí estaría el istmo y aquí estaría el cuello. Entonces, mire, ese receso de peritoneo aquí forma el receso vésico-uterino o también llamado útero vesical, como quiera. Y aquí hacia la parte posterior, mire, tenemos también el remanente de peritoneo que nos va a formar este segundo receso, aquí donde está el cursor, que es el receso útero rectal o recto uterino, miren, a ese nivel. ¿Listo? Entonces, en dirección anterior, ya lo dijimos, con el fondo de saco vesicouterino y con las asas de intestino delgado, hacia la parte posterior con el fondo del saco rectouterino. Y lateralmente con el ligamento ancho del útero y las estructuras que lo envuelven. Entonces, envuelve los uréteres y los vasos uterinos. ¿Listo? Entonces, esas serían las relaciones. Entonces, aquí tenemos el recto y aquí tenemos el ano, miren ya. Esto ya es la vagina, miren, el orificio vaginal. Esto es la uretra, el orificio externo de la uretra. ¿Listo? La vascularización, entonces, de nuestro útero va a estar dada por las arterias uterinas, derecha e izquierda, las arterias ováricas y las arterias del ligamento redondo. Las venas forman un plexo venoso uterino a nivel de la raíz del ligamento ancho del útero. Las venas uterinas, derechas e izquierdas. Entonces, este plexo venoso le va a entregar la sangre recolectada a las venas uterinas, derechas e izquierdas. Estas venas uterinas terminan en las venas ilíacas internas, derecha e izquierda respectivas. Así como lo hacían pues las ováricas que le entregaban a las uterinas. La parte linfática, este sí tiene un drenaje un poco más amplio, miren, el fondo del útero y la porción superior del cuerpo son tributarios de los nódulos linfáticos paraórticos. La porción del cuerpo del útero que está cerca de las trompas uterinas drena hacia los nodos linfáticos inguinales superficiales. La porción inferior del cuerpo del útero drena la linfa hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos
y la linfa del cuello del útero termina en los nodos ilíacos internos y externos y en los nodos sacros. ¿Cuál es la importancia de estos linfáticos cuando un paciente tiene cáncer? El drenar o el quitar, si va a ser el vaciamiento ganglionar de la mayor cantidad de ganglios, permite que esa persona que tuvo cáncer en útero o en ovario o en trompa, o en donde lo tenga ubicado, disminuirle la posibilidad de que por vía linfática, si hay un ganglio enfermo, pueda diseminar el cáncer y hacer metástasis en órganos lejanos. Ese es el objetivo de hacer los vaciamientos ganglionares. La inervación, pues obviamente el útero recibe ramas del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Para el simpático de los plexos hipogástricos y pélvicos, para el parasimpático de los ramas eferentes, motores S2, S3, S4 y el plexo pélvico, forman a nivel del parametrio el plexo útero-vaginal y también por el plexo ovárico. Pues obviamente la inervación es muy rica, muy rica, para que pueda tener esas contracciones uterinas y expulsar el producto en el momento del parto, si va pues a tener un parto vaginal. Bueno, y eso pues era referente a lo más importante del útero. Continuamos ahora con la vagina. Entonces, ¿qué es la vagina? Es un canal fibromuscular impar, solo tenemos una vagina, está ubicado hacia la porción media y mide entre 8 a 10 centímetros de longitud. Eso es lo que mide la vagina. Se extiende desde el útero hasta la vulva, entonces de adentro hacia afuera, adapta un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia adelante, o sea, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. La vagina es muy distensible, ¿sí? Necesaria pues para la introducción de un pene eréctil y para permitir el paso del feto durante su nacimiento. Entonces, las paredes de la vagina se pueden distender ampliamente. ¿Listo? Entonces, miren, aquí les presento la vagina. Entonces, hemos revisado ya nuestros ovarios, nuestras trompas uterinas, nuestro útero. Entonces, aquí tenemos el fondo, aquí tenemos el cuerpo, entonces aquí tenemos el istmo y el cuello con su eh, labio posterior, su labio anterior, este es el fondo de la vagina, mire, todo esto es la vagina, este es un canal que mide entre 8 y 10 centímetros, ¿listo? Bueno, ¿qué más decimos de la vagina? Que tiene dos paredes, una pared anterior y una pared posterior, un extremo superior que forma el fondo de la vagina o fondo de saco ciego, el fondo vaginal, que va a estar rodeando el cuello del útero a nivel de la inserción vaginal. Presenta 4 porciones, una porción anterior que es plana, una porción posterior que es mucho más profunda, que se extiende por detrás de la porción vaginal del cuello uterino para alcanzar el fondo del saco recto uterino. Tiene dos porciones laterales que van a estar conectadas con la porción anterior y con la porción posterior de la vagina entre sí. ¿Listo? Entonces es lo que estamos viendo acá. Miren. Esta será la pared pues anterior, porque sabemos que es anterior porque el ovario es posterior. La pared anterior y estas serán las paredes laterales y la porción posterior pues estará hacia atrás. Miren aquí. Entonces miren aquí tenemos el cuellito uterino en la porción supravaginal. Esta ya será la porción vaginal. Entonces miren aquí el labio posterior. Aquí tenemos el orificio uterino. Aquí tenemos el labio anterior. ¿Sí? Aquí tenemos la pared anterior de la vagina. Miren, la vagina va a tener unos pliegues transversales, ¿sí? Que son los pliegues vaginales. Vamos a encontrar también una columna rugosa anterior que está en relación con la carina uretral, con el orificio uretral externo. Ahorita hablamos de ellos. Miren aquí los labios menores y el clítoris ubicado hacia la pared anterior. Ahorita hablamos de estos. Entonces, miren aquí simplemente es como para que nos ubiquemos. Aquí el cuello, el cervix, que es la parte externa vaginal. Entonces todo esto es el canal vaginal, 8 a 10 centímetros, no más. En la extremidad inferior de la vagina encontramos el himen. El himen no es más sino un pliegue cutáneo que habitualmente se origina en la pared posterior de la vagina y cierra parcialmente la entrada a la vagina. Eso es el himen. Cuando el himen se desgarra, ¿sí?
vamos a encontrar las carúnculas himeneales, se llaman así carúnculas, que son los remanentes del himen sobre la pared de la vagina. Entonces, una vez ese himen se rompe, por la circunstancia que sea, pues por penetración o ya sea por trauma, vamos a encontrar unas estructuras que se han denominado las carúnculas himeneales, ¿sí? Esas carúnculas himeneales son el vestigio de lo que queda del himen como tal. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Porque cuando usted va a medicina legal, ¿sí? Y hay procesos de sospecha de violación o de acceso carnal violento en una persona, le van a exigir cuando usted va a su rural hacer el análisis de esas estructuras. Entonces, mirar si el himen está íntegro o no está íntegro. Entonces, miren aquí el himen, entonces está ubicado hacia la parte posterior. Miren, esta es la entrada a la vagina. Entonces, aquí encontramos nuestro clítoris. Aquí encontramos nuestra vulva, ¿sí? Aquí está la vagina. Aquí está el himen, miren, ¿sí? Aquí está el himen. Aquí está el himen, ¿sí? Todo esto es himen. Y cuando se rompe ya quedan restos del himen que se llaman carúnculas. Entonces miren aquí, unas quedaron por delante, otras quedaron por detrás. Esto es muy importante, ¿sí? Y cuando usted llegue a gineco se lo van a enseñar a mirar los tipos de himen que existen, porque existen varios tipos de himen. Hay unos elásticos, o sea, si hablamos de virginidad, la mujer será virgen desde que nace hasta que se muera, así tenga 10 partos vaginales, porque el himen es un himen complaciente. Distiende sin romperse, sin generar carúnculas y vuelve a su posición normal sin que le afecte, pues, digamos, a la persona y nunca va a tener las carúnculas. ¿Listo? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo estamos viendo aquí. Entonces, este es el himen hacia la pared posterior de la vagina. Aquí ya tenemos restos de himen, entonces miren, se rompió. Entonces tenemos las carúnculas, unas carúnculas anteriores, unas posteriores, y aquí podemos mirar la vagina como tal, la penetración. Miren, aquí está la uretra, tenemos el clítoris y ahora hablaremos de ella. Las paredes de la vagina van a estar conformadas por una capa muscular, una capa mucosa y una capa esponjosa. La capa muscular es delgada, está formada por células musculares lisas. La capa mucosa está formada por un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Esto también es importante que lo definen para los cánceres. En la mucosa vamos a encontrar unas rugosidades vaginales que van a formar los pliegues transversales y dos pliegues longitudinales en la pared vaginal. Esos son los que permiten la distensibilidad y el estrechamiento nuevamente y que vuelva a su posición normal. Obviamente, sí, obviamente, estas rugosidades tienen mucho que ver con la producción de estrógeno y de progestágeno. Entonces, cuando la mujer llega hacia su vida, pues, perimenopáusica o menopáusica, quizá tiende a perder esa contractibilidad de estas paredes vaginales porque ya no tiene el efecto hormonal que le estaba causando pues esa contracción adecuada de esas rugosidades vaginales y esos pliegues transversales o esos pliegues longitudinales de la pared vaginal. Sin embargo, en una mujer que tiene o que acaba de tener su producto, un parto vaginal, obviamente la pared vaginal queda distendida, pero vuelve a su posición normal porque tiene estrógeno y progesterona necesaria pues para este efecto, ¿listo? Entonces no va a quedar totalmente distendida, va a volver a su posicionamiento normal. Entonces miren aquí la pared anterior de la vagina con sus columnas anteriores, ¿sí? Lo que habíamos visto. Las columnas vaginales anteriores y posteriores son pliegues longitudinales que están en la pared anterior y posterior de la vagina. La carina uretral, entonces miren aquí, esta carina uretral, miren aquí, forma o se forma por la impronta o por lo que genera la uretra femenina en la pared vaginal anterior y representa una prolongación de las columnas vaginales hacia afuera. La capa esponjosa está formada por plexos venosos que se encuentran en el tejido conectivo que están por fuera de la capa muscular de la vagina. La vagina entonces se va a relacionar en dirección anterior con el fondo de la vagina, en dirección posterior de arriba hacia abajo se relaciona con el recto a través del fondo del saco recto uterino
con el tabique recto vaginal, con el fascículo pubovaginal, del músculo elevador del ano y con el cuerpo perineal. Y en dirección lateral, de arriba hacia abajo, con los parametrios, los músculos elevadores del ano, los músculos transversos profundos y las formaciones eréctiles del clítoris. Esas son las relaciones laterales de la vagina. Entonces miren aquí, esto que estamos viendo, este cortecito aquí, pues es nuestra vagina. Aquí le quitaron el útero y solamente está la vagina, que mide entre 8 y 10 centímetros. Por delante la vejiga, la uretra, mire, es la pared anterior de la vagina, es la pared posterior de la vagina, este es el recto, miren aquí. Entonces, esta es la distancia que tiene. Entonces, lo que hacen aquí es suspender pues la vagina, porque probablemente al paciente le hicieron una histerectomía, le quitaron el útero, hay que fijarla hacia esos ligamentos sacros laterales para darle estabilidad y obviamente evitar que la vejiga se descienda. ¿Cuáles son los medios de fijación que tiene la vagina? Entonces vamos a encontrar que como medios de fijación tenemos el arco tendinoso de la fascia pelviana, el complejo de los ligamentos cardinales y útero sacro, el músculo elevador del ano, el cuerpo perineal y la fascia pubovesical. Entonces, estas estructuras son las que le van a dar fijeza y estabilidad, le permiten la fijación y la estabilidad a la vagina. La vascularización va a estar a cargo de las arterias vaginales, que son ramas de la arteria uterina, la arteria ácigos de la vagina, la arteria vaginal de la arteria ilíaca interna, las ramas vaginales de la arteria rectal media que irrigan la porción inferior de la vagina. Las venas van a formar el plexo venoso vaginal que va a estar ubicado alrededor de la vagina, le va a drenar la sangre hacia las venas ilíacas internas finalmente. La parte linfática, entonces la parte superior de la vagina drena hacia los nodos ilíacos externos e internos. La porción media de la vagina lo hace a los ilíacos internos. La porción inferior de la vagina lo hace hacia los linfáticos sacros y hacia los ilíacos comunes. El orificio vaginal o la región alrededor del himen drena hacia los nodos inguinales superficiales. La inervación de la vagina proviene de los nervios esplácnicos de la pelvis, proviene de los nervios vaginales, que son ramos simpáticos del plexo útero-vaginal, originado del plexo hipogástrico inferior. Entonces, todo va a ir hacia la parte vaginal. Bueno, entonces esos eran los 4 órganos internos que teníamos de nuestro sistema pues, reproductor femenino. Ahora vamos a hablar de la superficie externa de la vagina, del sistema reproductor, y todo lo que está por fuera de la vagina. Vamos a encontrar la vulva. Entonces, ¿qué es la vulva? Todo esto que estamos viendo acá. Es un conjunto de órganos genitales externos de la mujer que van a estar conformados. Entonces, mire, por el monte del pubis, o también llamado monte de Venus, miren aquí, los labios mayores, un labio mayor derecho, un labio mayor izquierdo, los labios menores, miren aquí, el clítoris y las glándulas anexas que vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, la vulva es todo esto es vulva, es el conjunto de órganos genitales externos. Monte del pubis, labios mayores, labios menores, clítoris y glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas? Para la uretra 2 y para la vagina 2, que las vamos a ver más adelante. Entonces, vulva. El monte de Venus es la región de piel y tejido celular subcutáneo que va a estar recubierto por vello. Está por delante y por encima de la sínfisis púbica y en dirección inferior a la pared anterior del abdomen. Entonces, es la parte baja, digámoslo, de la pared anterior del abdomen. Y mire, está recubierto por vellos, todo esto. El monte de Venus o monte púbico también denominado, que forma parte de la vulva. Los labios mayores entonces
Son dos pliegues cutáneos que están sobre un panículo adiposo y se extienden desde el monte del pubis hasta el periné. Miren aquí, desde el monte del pubis hasta el periné. Este espacio que ustedes miran aquí entre la vulva y el ano es lo que corresponde al periné. Esto es lo que se distiende en el trabajo de parto cuando el producto está para nacer. ¿Listo? Entonces miren aquí los labios mayores, pues para que nos ubiquemos. Aquí labios mayores. La cara lateral de los labios mayores está pigmentada y cubierta por pelos, ¿sí? Separada del muslo por un surco que es el surco genitofemoral. Miren aquí. Este está viendo usted aquí es el surco genitofemoral. Lo separa. La cara medial de los labios mayores va a estar en contacto con la cara medial del labio mayor opuesto. Entre los labios mayores se ubica la hendidura vulvar. La comisura anterior corresponde a la unión de los dos labios mayores por delante y la comisura posterior a su unión por detrás. Entonces miren aquí. Entonces todo esto que está en medio de los labios mayores es la hendidura vulvar. Esto será la comisura anterior y esto será la comisura posterior. ¿Listo? Entonces, hendidura vulvar, delimitada por los labios mayores. Los labios menores también son pliegues cutáneos, no tienen, a diferencia de los labios mayores, no tienen tejido adiposo ni pelos contienen glándulas sebáceas. Los dos labios menores están en dirección medial a los labios mayores y delimitan el vestíbulo de la vagina. ¿Listo? Entonces, mientras estos labios mayores delimitaban la hendidura vulvar, los labios menores delimitan el vestíbulo de la vagina. Entonces, todo lo que esté por dentro de los labios menores es lo que se conoce aquí como el vestíbulo de la vagina. Todo esto, miren, pues aquí tenemos los labiecitos menores, todo este es el vestíbulo. ¿Listo? La unión de los dos labios menores por delante y por encima del clítoris van a formar el prepucio del clítoris. Entonces, ¿quién forma el prepucio del clítoris? Los dos labios menores cuando se unen por encima y por delante del clítoris. El frenillo del clítoris es un pequeño pliegue que presta inserción a los dos labios menores por debajo del glande del clítoris. Entonces miren aquí, los labios menores, este es el prepucio, miren aquí, del clítoris, este es el glande del clítoris, este es el labio menor derecho, el labio menor izquierdo, miren, por detrás también, por abajo también se fusiona. El vestíbulo de la vagina, entonces, dijimos que está por dentro de los dos labios menores. En este vestíbulo de la vagina vamos a encontrar que desemboca la uretra, la vagina y las glándulas vestibulares mayores y menores. La fosa vestibular es una pequeña depresión que está entre la unión posterior de los labios mayores y el frenillo de los labios menores. Esa es la fosa vestibular. Por detrás del orificio externo de la uretra encontramos el orificio vaginal, por donde la vagina se abre hacia el exterior. ¿Listo? Entonces miren aquí, el orificio vaginal. Aquí la uretra y aquí las glándulas vestibulares. 2 para la uretra y 2 para la vagina. O sea, me refiero a que están a cada lado. ¿Listo? A cada lado de la uretra y a cada lado de la vagina. El bulbo vestibular está ubicado a nivel de la raíz de los labios mayores y está compuesto por tejido eréctil que equivale al cuerpo esponjoso del pene. La comisura del bulbo vestibular corresponde a los puentes venosos que pasan del bulbo vestibular derecho al bulbo vestibular izquierdo por delante del clítoris. Entonces miren aquí, el bulbo vestibular. Aquí está la uretra,
Aquí está el clítoris, aquí está la vagina y esto es lo que se conoce como el bulbo vestibular. Aquí vamos a encontrar, miren, el prepucio, el glande del clítoris, los labios menores. Bueno, aquí vamos a hablar del cuerpo, el bulbo del vestíbulo, hacia la parte interna. Este es el orificio de la uretra, de la apertura de la vagina. El clítoris es el órgano eréctil de la mujer. Está ubicado en la vulva, en el extremo anterior de los labios menores. Está formado por la unión de los dos cuerpos cavernosos. Las prolongaciones que se extienden a partir del clítoris son los pilares del clítoris. Entonces aquí tenemos, miren, clítoris, el glande del clítoris, los cuerpos cavernosos, miren aquí los pilares del clítoris, es la uretra, esta es la vagina para que nos orientemos, la vagina, la uretra y esto es el clítoris. Cuerpos cavernosos del clítoris, pilar del clítoris, la parte interna es el bulbo del vestíbulo, aquí. El glande del clítoris arriba. El cuerpo del clítoris, formado por la unión de los dos pilares por debajo de la sínfisis púbica. El glande del clítoris es el extremo terminal del clítoris. El cuerpo cavernoso está por dentro del cuerpo del clítoris. Los cuerpos cavernosos del clítoris están separados entre sí por un tabique incompleto de tejido conectivo. Entonces miren aquí, cuerpo del clítoris, el capuchón del clítoris o prepucio, el glande del clítoris, miren aquí los cuerpos cavernosos, la raíz del clítoris o pilar del clítoris, miren el bulbo del vestíbulo, hay un horror ortográfico, la uretra y la vagina. El clítoris pues va a estar envuelto y protegido por una vaina de tejido conectivo, que es la fascia del clítoris. El glande del clítoris está suspendido de la cara inferior de la sínfisis pubiana mediante el ligamento suspensorio del clítoris. El ligamento fundiforme del clítoris une al clítoris con la fascia abdominal, pues para darle estabilidad. Y pues eso es lo más importante. Recuerden que el clítoris es el órgano erecto y sexual, pues femenino, que correspondería al pene del hombre. Las glándulas vestibulares, entonces, dijimos que habían unas para la uretra y otras para la vagina. Entonces se denominan las glándulas vestibulares mayores y menores, son glándulas anexas. Las glándulas vestibulares mayores se encuentran a ambos lados del extremo posterior del bulbo del vestíbulo. Tienen un conducto excretor largo que termina en el vestíbulo de la vagina, entre los labios menores y el orificio vaginal. Las glándulas vestibulares menores son glándulas mucosas solitarias que están próximas al orificio externo de la uretra. Entonces podemos decir que alrededor de la uretra encontramos las glándulas vestibulares menores y alrededor de la vagina las glándulas vestibulares mayores. ¿Listo? Pues miren aquí, alrededor de la uretra las glándulas vestibulares menores y alrededor de la vagina, entre el labio menor y la vagina, las vestibulares mayores o también conocidas como glándulas de Bartolino. Estas glándulas que tienen una secreción mucosa pueden obstruirse el conducto de drenaje y es lo que produce abscesos o bartolinitis. ¿Listo? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. La liberación de estas glándulas durante el coito es lo que genera la lubricación adecuada de la parte vulvar o genital externa y obviamente la lubricación vaginal. Dentro de la vascularización, entonces la vulva recibe ramas
de la arteria pudenda interna y externa, tanto derecha como izquierda. El drenaje venoso se realiza a través de las venas pudendas internas y externas. El drenaje linfático va a estar a cargo de la región posterior de la vulva, drena hacia los nodos linfáticos inguinales superficiales de cada lado. La porción anterior de la vulva drena a los nodos inguinales superficiales o contralaterales o del mismo lado. El clítoris drena directamente hacia los nodos inguinales profundos, proximales, y de ahí hacia los nodos ilíacos. La inervación, la vulva, está inervada por el nervio pudendo, ramo del plexo sacro S2-S4, conduce la información sensitiva a través del nervio dorsal del clítoris y de los nervios labiales posteriores o labios mayores. Los nervios vasomotores acompañan a las arterias que irrigan las formaciones eréctiles, en este caso, pues el clítoris. ¿Listo? Y eso, pues, era lo más importante que nosotros teníamos para revisar de la parte teórica de nuestro sistema genital femenino. Ahora bien, esta parte es lo que corresponde a nuestro sistema genital femenino, pero no podemos olvidar, ¿sí?, que tenemos una parte muy importante que son las mamas, ¿listo? O nuestras glándulas mamarias que hacen parte de nuestro sistema genital femenino, ¿listo? Entonces, esas glándulas mamarias se caracterizan porque son unas formaciones situadas simétricamente en relación con la línea media de la región anterior del tórax, entonces están ubicadas hacia la cara anterior y superior del tórax, representan una característica sexual secundaria del sexo femenino, sirve, ¿sí?, para proporcionar nutrición al recién nacido. Y abro paréntesis acá, y es muy importante, la lactancia materna es lo que brinda seguridad inmunológica al recién nacido hasta los 6 meses. Por eso, la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque escuchamos, miramos noticias que salieron, acaban de salir, donde dice que solamente países tercermundistas lactan a los niños y que no se debería hacer. Realmente eso es lo más ilógico que puede existir en el mundo, ¿sí? O sea, la lactancia materna le proporciona al recién nacido todos los nutrientes que necesita para crecer y desarrollarse, y aparte de eso, le transmite toda la información inmunológica que tiene la madre a ese recién nacido. Si hacemos estudios, ¿sí? Y los estudios lo demuestran, los niños alimentados con leche materna exclusiva se enferman menos que los niños que tienen alimentación con fórmulas lácteas. Eso es verídico aquí y en cualquier parte del mundo si hablamos de niños sanos, que han nacido sanos y que tienen lactancia materna exclusiva. Pues si ya hablamos de niños prematuros o con malformaciones congénitas, pues obviamente la estadística puede variar un poco. O niños que por alguna malformación o intolerancia a la lactosa o a la intolerancia a la leche materna o intolerancia por problemas intestinales o cirugías que se hayan realizado, pues es otra historia, ¿sí? Pero realmente la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es el mejor alimento para los niños. Cierro paréntesis. También en el hombre, pues hay glándulas mamarias, por eso les puede dar cáncer de mama a los hombres también. Tienen el mismo origen embrionario que la mujer. em, Solo la papila mamaria o pezón y la areola son comparables morfológicamente a la de la mujer, ¿sí? O sea, el hombre tiene una glándula mamaria que en coloquial o entre paréntesis se le llama tetilla, porque no tiene ese tejido adiposo que la glándula mamaria tiene. ¿En qué se parece la glándula mamaria masculina a la femenina? En el pezón y la areola,
porque el del hombre también tiene pezón y tiene areola, pero no se parecen nada más. Obviamente, pues como no tiene el influjo hormonal de estrógeno y progesterona, pues no va a poder llenar de leche y no va a poder tener pues una lactancia materna. ¿Listo? Estas glándulas mamarias, ya dijimos, iban a estar situados en la parte anterior del tórax, ¿sí? Entre el borde lateral del esternón y la línea media axilar anterior. ¿Listo? Entonces, esa línea axilar anterior y el borde lateral del esternón, para el lado derecho y para el lado izquierdo, tenemos dos glándulas mamarias, una derecha y una izquierda, que se extienden desde la tercera hasta la séptima costilla. Las mamas toman su aspecto normal en la pubertad, o sea, es en la pubertad por el efecto estrogénico, por la venida del primer ciclo menstrual, donde las glándulas ya empiezan a desarrollarse y a tomar pues un tamaño diferente, ¿sí? La forma pues es de una semiesfera redondita, va a terminar en un vértice que se conoce pues como pezón o mamila mamario. En posición de pie, la mama es más saliente hacia la base. Su límite inferior forma con la pared torácica un surco, que es el surco submamario, que a medida pues, que la edad avanza en la mujer o el número de partos y de lactancia materna, pues tiende a caerse un poquito. La mama mide en la mujer adulta una altura de 10 a 12 centímetros, de ancho entre 12 a 13 centímetros y de espesor entre 5 y 6 centímetros. Es un promedio. Estructuralmente va a estar conformado de afuera hacia adentro, digámoslo, por un revestimiento cutáneo, ¿sí? La mayor parte de la mama está cubierta por una piel fina y móvil que se continúa en la periferia con la piel del tórax. El vértice de la mama está constituido por una zona redondeada y pigmentada que se denomina la areola, y en el centro de la areola vamos a encontrar la papila mamaria o pezón. ¿Listo? Entonces, eso es externamente. Piel, por delante se continúa en la areola y en el centro de la areola la papila mamaria. ¿Qué es la papila mamaria? El pezón. Hablemos entonces de la areola mamaria. Es una zona cutánea circular de 15 a 25 milímetros de diámetro. Su coloración varía, rosada en la mujer joven, adquiere un color amarronado en el embarazo. Entonces, eh, las mujeres embarazadas tienden a cambiar la coloración de la areola, se vuelve mucho más pigmentada. Su superficie tiene pequeñas elevaciones alrededor, que se la pueden mirar, que son las glándulas areolares, más o menos entre 10 a 15 glandulitas alrededor de cada una de ellas. Están determinadas por la presencia de unas glándulas sebáceas voluminosas. Durante el embarazo, estas glándulas sebáceas se hipertrofian y forman los tubérculos areolares. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Aquí tenemos la piel, aquí tenemos la areola, miren, aquí tenemos el pezón, ¿listo? Aquí tenemos el pezoncito. Ahora vamos a mirar cómo se ha conformado internamente. El pezón o mamelón o papila mamaria se encuentra en el centro de la areola, es cilíndrica o cónica, es saliente, mide de 10 a 12 milímetros, a veces es plana, entonces son los pezones planos que dificultan la lactancia materna. Otras ocasiones están situados en el interior, entonces son pezones excavados, entonces se denomina la papila mamaria umbilicada, entonces se fue hacia adentro. Entonces esto es lo que, por ejemplo, cuando inicie usted el control prenatal de una mujer, tiene que revisar sus glándulas mamarias para mirar si tiene un pezón evertido, o sea, hacia afuera, o tiene un pezón plano, o tiene un pezón invertido. ¿Por qué? Porque todo esto va a dificultar la lactancia materna en un momento determinado. Entonces se habla de pezón evertido, el normal, que está dictadito hacia afuera, un pezón plano que no sobresale sobre la areola, y un pezón invertido es el que está hacia adentro, ¿sí? Un ombliguito, pues se fue hacia la superficie interna. La piel de la areola va a estar tapizada por fibras musculares lisas. Bajo el efecto de pues, diversas excitaciones, la piel de la areola se contrae
y proyecta la papila mamaria hacia adelante, es lo que se conoce como erección del pezón o telotismo. ¿Listo? Entonces se va hacia adelante. Entonces miren aquí, nuevamente aquí ponemos pues el pezón. Pezón en el centro de la areola. Entre las fibras musculares lisas de la areola se encuentran las glándulas anexas a la piel, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, pues siempre de gran tamaño y de gran volumen. Las fibras musculares de esta papila mamaria son atravesadas por los conductos galactóferos en el interior. Estos conductos galactóforos o galactíferos tienen diferentes diámetros, desembocan en el vértice, más o menos entre 15 a 20, dándole a la superficie de la papila mamaria un aspecto rugoso. Entonces miren aquí, miren aquí. Entonces todos estos son los conductos galactóforos. Y esta es, en el pezón está la abertura de los conductos galactóforos.